de esta conferencia es larguísimo. Yo creo que en la vida he puesto un título tan largo, pero lo puse de manera muy consciente, porque voy a hablar de espiritualidad ecológica, que es a donde voy a llegar, pero desde una perspectiva que no es nada habitual y que es la que reflejo en mi libro, Hacia una ecoteología, que se leyó hace, bueno, el año pasado, hace año y medio, y es partir de la ciencia de la complejidad. No me voy a perder. Cuando estuve elaborando el PowerPoint para esto, dije, uy, tengo que cortar, si no hablo mucho y atosigo a la gente. Pero sí, voy a dar unas pinceladas sobre esto, ¿no? Entonces, ecoespiritualidad y complejidad. Necesidad de aclarar términos. Cuando hablo de espiritualidad, lo que tengo absolutamente claro es que la espiritualidad es una concepción de la realidad que va más allá de la cabeza, del logos. Durante mucho tiempo parece que bueno, es lo más del hombre, es el pensamiento, el hombre es una caña pensante. Descartes parecía incontrovertible. Hoy sabemos que no es así. Lo más profundo de la realidad y lo más profundo del ser humano no es su pensamiento. Yo incluso me gusta decir que el hombre es un animal religioso, más que es un animal racional. Entre otras cosas porque lo de racional ya el cíborg lo va a superar, la capacidad de relacionar pensamientos y cosas. En cambio, la experiencia espiritual, la experiencia religiosa, ahí creo que... Entonces, una espiritualidad que va más allá del logos para llegar a la contemplación del misterio y de toda la realidad. En realidad, la profundidad de la realidad, que a mí me gusta escribir siempre con mayúscula, una de las cosas que aprendí con mi maestro Panikkar, pero yo he sido más consecuente que él. Él unas veces, no sé si era el editor, lo ponían de una manera y otras de otra, yo exijo, es decir, entonces, misterio y profundidad de la realidad están íntimamente unidos. Pero en particular una espiritualidad elaborada desde la ecología y yo diría más aún del ecologismo. Me gusta más hablar de ecologismo que de ecología, porque hay ecólogos que no son ecologistas. Parece una contradicción. Un ecólogo es un científico que estudia pues, los sistemas y tal. Un ecologista, con una palabra que hoy no está de moda y a mí me encanta, es un militante. Un militante es una persona que cree algo, lo defiende y que intenta modestamente que cuando él se vaya de este mundo las cosas hayan mejorado un poquito, por lo menos en su ambiente. Y por eso los ecologistas muchas veces han pagado con su vida esa militancia ecológica, a pesar de ser personas pacíficas, ¿no? Y complejidad. Este era otro término del título que exige una explicación y después hablaré de ello, aunque sé que hay aquí científicos que saben mucho más que yo de estas cosas y me disculparéis mi osadía porque yo soy analfabeto en matemáticas, por tanto si me fascina la cuántica tiene que ser, me la tienen que explicar y lo he leído de otra manera, ¿no? Afortunadamente un Einstein escribió sobre la relatividad sin fórmulas y gracias a eso lo entendemos, ¿no? Entonces la complejidad, que como sabéis viene de una cosa, la complejidad no tiene que ver con el retorcimiento, sino con la relación. Viene del latín complexus, lo que está entrelazado, ¿no? Armonía y compromiso, relación y misterio. Hay un punto de partida que lo llevo repitiendo muchos años, incluso antes de conocer a Panikkar. Recuerdo que cuando conocí personalmente a Raymond Panikkar fue en un congreso de teología,
aquellos de los primeros, y él vino a dar una de sus conferencias. Recuerdo que era sobre espiritualidad, me presenté, soy Victorino Pérez, yo era mucho más jovencito que ahora, pues de esto hace pues casi 30 años, 20 y tantos, ¿no? He escrito un librito en el que lo cito y venía a darle las gracias por su pensamiento. Mi sorpresa mayúscula fue: sí, ya sé quién es usted, gracias por su generosa cita. Dijo, pues, me alegro, porque esto fue antes de hacer mi tesis doctoral, que la hice precisamente sobre la Trinidad en Raymond Panikkar, tesis doctoral en teología. La de filosofía fue sobre interculturalidad, el otro aspecto también de Panikkar, ¿no? Entonces, una de las cosas que llevo repitiendo muchos años es eso que veis ahí: los cristianos del siglo XXI o somos ecoespirituales y ecopacifistas o no podemos ser buenos discípulos de Jesús. Para mí es casi un artículo, como decían los escolásticos, stantis et cadentis de lo que tiene que ser un cristiano en el siglo XXI. Y por eso, en mi concepción de la teología, en mi manera de hacer teología, el ecologismo no es un elemento más, como un tema de la teología. Hay muchos temas en la teología y uno de ellos, no. Creo que ecologismo e interreligiosidad son dos elementos absolutamente fundamentales para hacer teología en el siglo XXI. Es decir, la pretensión de un teólogo europeo que ya se autoabastecen y entonces tenemos la verdad y no sé qué, no necesito los otros, esto lleva a la muerte de la teología, y Raymond Panikkar lo tenía muy, muy claro. Pero además, la cuestión ecológica en este momento, que es mucho más que una cuestión medioambientalista del cambio climático, significa una manera de estar en el mundo. Yo creo que tiene que formar parte de la manera de hacer teología, que es hablar de Dios y hablar de la salvación, y este Dios está en el mundo, está con el mundo, ¿no? Debemos buscar la justicia, la paz y la comunión con toda la realidad, estableciendo relaciones justas con los hermanos, con la tierra y con el cosmos. Uno de mis referentes, como será de muchos de los que estáis aquí, es Teilhard de Chardin. Pues un hombre que lo pasó mal en su iglesia. A mí me han dado palos, pero a él no menos. Y él aguantó de jesuita hasta el final. Yo soy un cura, pero cura casado, por tanto eso manifiesta una cierta... Soy cura y casado pacíficamente, es decir, cuando me hacen una entrevista, si algo que odio es que me llamen ex cura. Yo no soy un ex nada, soy un cura casado. No es lo mismo. Es algo que ya tenía que estar solucionado en la Iglesia Católica hace mucho tiempo, no lo está, y algunos, entre otras cosas, reivindicamos eso. Pues Teilhard de Chardin, cuando murió, alguien contó que sus últimas palabras fueron: por fin me veo libre de la Iglesia. Él, que por supuesto decía, la estupidez, la ignorancia de no aceptar, porque además era un gran místico. Yo lo he canonizado hace mucho tiempo, y cuando mi libro acaba con 3 místicos ecologistas, y los 3 grandes místicos ecologistas son Francisco de Asís, Juan de la Cruz y Teilhard de Chardin. Para mí, como místicos, como gente muy inteligente. Pues decía Teilhard, la cuestión vital del cristianismo hoy está en saber qué actitud adoptarán los creyentes ante la preocupación por el todo. ¿Le abrirán su corazón o lo rechazarán como un espíritu malo? Esto forma parte de un trabajo pequeño de Teilhard, Panteísmo y Cristianismo, que está en la recopilación de sus escritos que publicó Taurus, ¿no? Entonces, lo que busca esta ecoespiritualidad que yo quiero y predico, no solo reflexiono, sino predico, soy un militante de esto, es entrar en la relación de toda la realidad, de todo lo que es. No es entrar en la relación, porque ya la realidad es relación.
Soy yo el que a lo mejor me siento muchas veces escindido, pero el problema no está en mí. Como decía Antonio Machado, el ojo que todo lo ve es ojo, no es ojo porque tú lo ves, es ojo porque te ve. Si tú no lo ves, el problema lo tienes tú, desde luego el ojo no lo tiene. La relación que existe entre toda la realidad, la armonía de la realidad, está ahí desde siempre. No existiría la realidad sin esa armonía, aunque, como decía Morin, y veremos después, el cosmos es un caosmos, ¿no? Hay una relación profunda entre armonía y desarmonía, y eso es lo que hace que progrese, ¿no? Entonces, esta es la ecoespiritualidad que yo busco, entrar en la relación de toda la realidad, incluido el misterio. Para los cristianos es Dios, para los budistas lo expresan de otra manera, los hinduistas, etc. Pero a mí me gusta decir una cosa de perogrullo. Si Dios es real, tiene que formar parte de la realidad. No puede estar fuera de la realidad. La concepción de la trascendencia de Dios tenemos que reelaborarla. Uno ya lo lleva intentando, Raymond Panikkar lo hacía profundamente. O, si es real, entra dentro está íntimamente relacionado con toda esa realidad. Pues estos son los 4 puntos de la conferencia de hoy. Primero, diré 2 palabras sobre el pensamiento complejo y la interrelacionalidad de toda la realidad en Morin y Panikkar. Segundo, la fe cristiana verde que ha sido traicionada en la historia cristiana. Y esto es muy importante ser consciente. Y la recuperación de esa perspectiva ecologista en la teología y la espiritualidad contemporánea. Levemente, poco a poco, aún queda mucho trabajo por hacer, y con estos grandes de la teología, pues uno está en conflicto porque ven que esto es un elemento más. No van a decir que no, pero bueno, lo fundamental son otras cosas. Diré unas palabras sobre la Laudato Si. Sobre todo, no lo de la denuncia ecológica, que esto lo dijeron de 1000 maneras los periodistas, sino la cosmovisión nueva. Esa es la gran revolución de la Laudato Si, ¿no? Y acabaré con hacia una ecoespiritualidad, una nueva manera de concebir a Dios y la relación con Él y con el mundo. Pues 2 palabras sobre el pensamiento complejo y la interrelacionalidad de toda la realidad. Morin y Panikkar. La complejidad manifiesta que la realidad es un tejido sin costuras. El complexus de la realidad es la profunda interrelación. Todo en ella está absolutamente interrelacionado. Y eso es también la ecología. Es más que una ciencia que estudia la Tierra, que estudia los sistemas. Significa entrar en la interrelación de toda la realidad, descubrir que la relación que hay de todo con todo nuestro mundo y que nosotros formamos parte de esa relación, ¿no? La filosofía perennis, que es un concepto que en la mayor parte de las facultades de filosofía no saben qué hacer con ella o lo desprecian, igual que la zorra y las uvas. Soy muy polémico con mis colegas filósofos, muy polémico. Y supongo que si estuviera aquí en Madrid aún tendría más problema porque, ¿verdad? Pues la filosofía perennis es un pensamiento que habla desde hace siglos del tejido sin costuras de la realidad. La filosofía perennis no es, como dijo en tiempos la Iglesia, la escolástica, y a lo mejor eso fue el mayor enemigo de la filosofía perennis, creer que era la filosofía auténtica, la escolástica. La filosofía perennis es una manera de entender que ha atravesado todas las culturas, desde que el ser humano elaboró una cultura en la Tierra, ¿no? Y lo que dice fundamentalmente la filosofía perennis es que la realidad es una, total e indivisa. En ella todo está relacionado. Eso no es solamente un pensamiento de Oriente, pues Lao Tzu, Sankara, Ramanuja. Quizás no conozcan a Ramanuja, sería bien hablar un día de él porque
Es un tipo muy, muy, muy interesante. Los que conocen el pensamiento hindú conocen más a Sankara, pero Ramanuja, yo como cristiano, caso mejor con el Advaita de Ramanuja. En el hinduismo es el Advaita, la no dualidad, el principio RTA, el principio de armonía que rige el universo. O en el budismo el Pratitya Samutpada, el principio de relación de todos los seres. En el taoísmo la interrelación del Tao, el sufismo, la cábala. Pero en Occidente, desde hace muchos siglos, hay una visión de la realidad como una e interrelacionada. ¿Cuál fue el problema de Occidente? El problema de Occidente fue que, como decía siempre Panikkar, triunfó Parménides, y eso es otra cosa. Fue la gran herejía que desvió el pensamiento de Occidente. Porque hay otra línea que llega, pues sobre todo de Plotino a Spinoza, el panteísmo de Spinoza, yo recuerdo, pues no, quien lo decía, que el panteísmo es la mayor herejía del pensamiento, ¿no? Entonces el pobre Spinoza no solo lo enterraron entre vituperios los judíos, sino que su línea en el pensamiento occidental siguió poco. Pero sí, por ejemplo, San Buenaventura, el gran opositor de Santo Tomás, en la historia de la filosofía occidental, triunfó Santo Tomás, hoy ha perdido la partida y está triunfando San Buenaventura. Daría para una conferencia también bien interesante. He escrito sobre esto y para mí fue un descubrimiento. Leer el Itinerarium Mentis in Deum desde la perspectiva del Advaita y la complejidad es absolutamente fascinante. Y en fin, más modernamente, para llegar a Jung, William James, Panikkar, la física de Eddington, Schrödinger, Heisenberg, Bohr, Fritjof Capra, Ken Wilber, etc. Es decir, esta perspectiva universal del pensamiento, de la espiritualidad, atraviesa toda la historia del pensamiento. Entonces, dos palabras sobre Morin. Pongo entre paréntesis su fecha porque tiene 104 años y lo siguen entrevistando en la televisión y sigue siendo fascinante. Fascinante. Tuve la suerte de tener relación con estos dos grandísimos, Morin y Panikkar, con Panikkar más, fuimos muy amigos, con Morin la relación fue más bien por correo, y tengo cosas hermosísimas, algunas las recojo en mi libro. Hasta un día me dijo, pardon monsieur, je suis très fatigué. Y yo le decía, bueno, casi a punto de cumplir 100 años, vamos a decir que es normal que esté usted fatigado, ¿no? Escribe Morin en Mis demonios. Esto de demonio no tiene nada que ver con los de los cuernos, es el daimon, como saben. Me reconocí en la aspiración a la totalidad, a conectar las verdades dispersas y las verdades antagónicas. El pensamiento complejo tiene la tarea de efectuar una dialógica cognoscitiva, diálogos, el logos que camina, el pensamiento que camina, una dialógica cognoscitiva entre lo cierto y lo incierto, lo separable y lo inseparable, lo lógico y lo metalógico. Es el ejercicio de una dialógica incesante entre lo simple y lo complejo, porque todo está íntimamente relacionado. Hay un adagio latino que para Morin expresa esta intuición y después veremos cuál es el adagio latino preferido y querido de Panikkar. Y el adagio es esparsa coligo, vincular lo disperso. Tenemos que vincular lo disperso porque ya está vinculado, ya está íntimamente relacionado. Esta es la no dualidad. Frente al monismo, todo es igual, o el dualismo, división, ¿no? Entonces, dice Morin en el mismo libro, mi rechazo de las verdades aisladas suscitaron los principios de un pensamiento complejo que relaciona lo que de orígenes diversos y múltiples forma un tejido único e inseparable, complexus. Raymond Panikkar y Edgar Morin no tuvieron relación.
Son de estas cosas. Yo cuando hablaba con ellos se lo dije porque a Morin le fascinaba el pensamiento de Panikkar. Para él era... y sin embargo no llegaron a tener... Bueno, pues son cosas, ¿no? Porque evidentemente se leían, ¿no? Entonces, la principal característica de Panikkar, si hubiera que reunirla en una, es vincular lo que está separado, la voluntad de integración de todas las cosas, ¿no? Y entonces para eso tiene tantos conceptos, tantos neologismos absolutamente geniales, que mi último libro sobre Panikkar, que publiqué ahora unos 10 años o así, se titula Diccionario Panicariano. Y yo creo que hace falta un diccionario para entender bien a Panikkar. Yo pues lo entendí bien porque él me dijo que lo había entendido bien, si no yo no osaría hacer semejante afirmación, pero él me dijo, ¿me has entendido? Y dije, bueno, entonces puedo decir lo que he entendido de ti, que me ha parecido fascinante, ¿no? La relatividad de todas las partes de la realidad frente al absolutismo predominante de una de ellas. Relatividad, no relativismo. El relativismo dice que la verdad no existe, todo es... No. La relatividad dice, mis afirmaciones sobre la verdad son relativas. Todas las visiones de la realidad son relativas. Porque yo veo con la ventana que da a este lado de la realidad y mi hermano ve la realidad desde la ventana del otro lado, ve otras cosas que yo no veo. Si somos capaces de caminar juntos, entonces sí que comprenderemos la realidad. Bueno, pues la expresión latina preferida de Panikkar es colligite fragmenta. Es una lectura del relato de la multiplicación de los panes y los peces que yo no se me había ocurrido, no lo había leído en nadie. Y cuando lo leí dije, pues esta es una clave absolutamente genial. Colligite superaverum fragmenta neperiam. Recoged todos los fragmentos sobrantes para que nada se pierda. Parece una frase absolutamente anodina, pero es genial. Es decir, todo es importante. Todo forma parte. En el último átomo está toda la realidad presente. Entonces, todo es importante. Y esa imagen es la que utiliza él precisamente para... tener una concepción de la realidad en la que todo está integrado, ¿no? Todo, la armonía invisible de la realidad es otra expresión muy querida por él. La armonía invisible de la realidad es la que tenemos que buscar los humanos. Armonía entre las culturas, entre las religiones, entre nuestras perspectivas distintas, entre la ciencia, el pensamiento, la mística, la pena, y discúlpeme que utilice a veces palabras, la estupidez es pensar, no, la verdad la descubrimos nosotros los científicos. Claro que es otra manera de decir cuando decían en la Edad Media, no, la verdad la tiene la teología. La filosofía y la ciencia son ancilas, son una ayudita, pero mire usted, no. 5 conceptos clave de Panikkar. Uno colligite fragmenta. Otro, él estudió en latín en el seminario y entonces citaba la Biblia en latín y le encantaban las frases latinas, incluso cosas que creaba él. Este es otro concepto típico de Panikkar, pars pro toto y totum in parte et per partem. Es decir, la visión que yo tengo de la realidad, el totum, el todo, solo la realizo a través de mi parte, a través de mi particular visión. Y es legítimo, porque yo no tengo ojos por todas partes, yo no lo puedo ver todo. Pero una cosa es que la realice a través de mi particular, y esa es la visión que tengo de la realidad, y otra cosa es la pretensión de que mi parte es toda la realidad. Porque entonces la parte del otro es falsa, necesariamente, ¿no? Entonces, conocemos el totum solo in partem y per partem, pero solo podemos ver lo que nosotros podemos ver, nuestro totum, ¿no?
La armonía invisible es la que existe en toda la realidad, implica poder relacionar cosas dispares o unificar prácticas. Uno de los títulos de Panikkar, publicado en Norteamérica, se titula Invisible Harmony, que son trabajos de él. Algunos salieron en otros libros que fueron traducidos. Este concretamente no ha salido, ¿no? Toda la armonía invisible que ya he citado se opone tanto a un dualismo que enfrenta unos contra otros como a un monismo que no reconoce la variedad de la realidad. El problema no es la ciencia, el problema es el cientifismo. Y el cientifismo es ignorancia, punto. Como si yo, teólogo, pretendiera decir, no, yo soy el que tengo la verdad, la teología es la que sabe lo que es. Pues sería igual de estúpido, ¿no? Y el problema es que la filosofía se ha convertido, pasó de ser ancila teología a ancila de la ciencia. O sea, los filósofos están renunciando a su conocimiento propio al convertirse en lacayos de la ciencia. Y esto, yo recuerdo algún debate cuando yo era profesor en el instituto, un debate con profesores de filosofía, y entonces, el imperialismo de la ciencia. Y yo le dije, ¿imperialismo de qué? ¿De cuándo no lees tu ciencia? Porque lo que yo leo de ciencia, de imperialismo, nada, ¿eh? Los grandes físicos del siglo XX, los Nobeles, los de primera línea, no los de segunda o de los de tercera, son sumamente humildes con respecto a lo que ellos descubren porque saben que le queda mucho más que descubrir, ¿no? En fin, la ecosofía, una sabiduría y espiritualidad de la tierra más que una simple ecología, ciencia de la tierra. En fin, el quinto punto quedaría ya solamente para la charla y a lo mejor en alguna ocasión la intuición cosmoteándrica, que es el gran concepto de Raymond Panikkar. A mí me gusta más llamar teantropocósmica y de hecho se lo dije a él, fuimos grandes amigos, tuvimos grandes debates. Y es que no suena bien, Victorino. Pues sí, suena mejor cosmoteándrica, pero el andros es el varón. El antropos es mujer y varón. Un lenguaje inclusivo exige utilizar el antropos y no el andros. Pero bueno, bien, el concepto de Panikkar es lo importante y tuvo más difusión esta, ¿no? Entonces, la perspectiva cosmoteándrica, la intuición cosmoteándrica es el conocimiento indiviso de la realidad. Esa realidad que es trinitaria, la divinidad, el ser humano y el cosmos, la materia, la conciencia, la divinidad. Es decir, lo que conforma lo que es la realidad es precisamente la relación de todo esto. Una relación que no es equidistante, evidentemente, pero que Dios no existe si no es en relación con lo que es. A lo mejor no han oído nunca que un Santo Tomás de Aquino decía que la materia era eterna. Yo creo que cuando lo descubra a alguno le va a caer mejor Santo Tomás. No, es claro. La Biblia no dice que Dios creó nada de la nada. La Biblia dice que Dios organizó el caos y lo convirtió en cosmos. Es decir, una materia informe, la oscuridad, las tinieblas. O sea, no hay conflicto entre la fe y la ciencia cuando se saben articular bien. Entonces, dejando ya esto de la complejidad, dejando a Panikkar y Morin, que a mí me ayudan a fundamentar a lo que quiero llegar, que es una ecoespiritualidad, hay un segundo punto importante que conviene siempre recordar, ¿no? Porque si no tiene una razón total, sí tiene parte. Cuando Lynn White dijo que el cristianismo tenía la culpa de todos los males ecológicos de la tierra, menos mal que dijo, bueno, por lo menos hubo un San Francisco de Asís que debía de ser declarado patrono de los ecologistas. Y en este caso, Juan Pablo II, que para otras cosas era bastante ignorante, en esto le hizo caso y declaró a San Francisco de Asís patrono de los ecologistas. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la historia del pensamiento cristiano, la historia de la teología, la historia de la espiritualidad? Pues que hemos ido olvidando la sabiduría
bíblica. Y cuando yo digo esto, siempre es una de las cosas más polémicas, ¿no? ¿Cómo que no? Dios le dice dominar la tierra y la pisa y tal. Hay otra lectura del Génesis que se interpreta de otra manera, ¿no? Hay una sabiduría profundamente ecológica que representa esa maravilla del paraíso terrenal que, como dijo algún biblista, no es el pasado sino el futuro. Porque el hombre de las cavernas era tan depredador y tan animal como el de hoy, solo que sus armas eran menos letales. Él era como una porra, después vino la espada esta no sé qué, después la metralleta y ahora los chupinazos, ¿verdad? Es decir, no es que hubiera un momento idílico, sino que la Biblia presenta el mundo ideal que Dios quiere. Y por eso se apena porque el ser humano renuncia a él, ¿no? Hay una frase de San Francisco de Asís que yo cuando la he comentado con franciscanos, pues nosotros no nos lo han dicho así. ¿Qué significa Deus meus et omnia? Deus meus et omnia significa la relación de Dios con todo. Esa es la clave ecológica de Francisco de Asís y por eso pues yo he escrito que eso es un auténtico eslogan cósmico, una llamada a recobrar la armonía rota. Si la historia del cristianismo está llena de violencia, espíritu depredador, es porque ha roto la armonía cósmica. Esa armonía cósmica que había recobrado Jesús de Nazaret, el Cristo, y que sus sucesores no han sabido mantener. Entonces la tradición cristiana estuvo más teñida de la convicción del dominio del ser humano sobre la naturaleza, el antropocentrismo, que de su amor y respeto por todo lo creado. Otro de los grandes fallos de la teología fue pasar del teocentrismo al antropocentrismo. Fatal. Es que el antropocentrismo formaba parte del pensamiento ilustrado, de la renovación de la filosofía, etcétera, cuando los teólogos quieren dialogar. No, mire usted. El centro del mundo no es el ser humano. Y desde luego el dueño del mundo no es el ser humano. Como el dueño del jardín del Edén no es Adán. El dueño es Dios y Adán es el jardinero solamente. Es el que cuida el jardín, el que cuida ese equilibrio hasta que ese equilibrio se rompe, ¿no? Entonces, en la concepción más genuina de la fe cristiana no hay una concepción negativa del mundo. Y en esto Jesús de Nazaret fue genial. Que la Iglesia convirtiera el sexto en el pecado por excelencia, lo único que generó fue represión y de la represión nace el abuso y etcétera, etcétera. Jesús se llevaba muy bien con su cuerpo y sabía que su pecado no existe en el sexo, sino que el pecado está aquí. Es decir, de dentro del hombre es de donde sale el mal, ¿no? En la teología cristiana contemporánea hemos tenido figuras como Schweitzer, pues seguramente lo conocen, ese gran pensador alemán, que era un doctor reconocidísimo en la universidad, y un buen día dijo él: mira, lo que hay que hacer es ayudar a los que menos pueden. Estudió medicina y se fue a África. Punto. Y ya se olvidó de todas las maravillas que contaba en la universidad, ¿no? Tiene una frase, en una obra muy poco conocida, porque creo que no está traducida, Cultura y Ética: yo soy la vida que quiere vivir en medio de la vida que quiere vivir. Es genial. Yo soy la vida que quiere vivir, pero quiero vivir no a costa, sino dentro de la vida que quiere vivir, ¿no? Jürgen Moltmann, otro teólogo protestante, con libros magníficos, algunos los hemos bebido con fruición: La justicia crea futuro, Política de la paz y ética de la creación de un mundo entrelazado. O la teología feminista, es decir, hasta hace poco los teólogos ecologistas se contaban con los dedos de una mano, pero donde empezó a hacerse una teología ecologista fue cuando las mujeres empezaron a hacer teología.
no podía ser de otra manera. Y por eso de los libros más hermosos de ecoteología que conozco, pues son de teólogas norteamericanas y que desgraciadamente pues aquí se lee lo que se ha traducido, lo que no tal, ¿no? Rosemary Razor-Rueter, Gaia y Dios, una teología ecofeminista para la curación de la tierra, Ann Primavesi, que es para mí un libro de cabecera, del Apocalipsis al Génesis, ecología, feminismo y cristianismo, o Sally McFay, modelos de Dios, teología para una era ecológica y nuclear. En fin, la teología de la liberación, que sabe que los pobres son las primeras víctimas de la destrucción del planeta. Si desaparece la vida sobre la Tierra, los primeros que mueren con ella son los pobres, porque los otros tienen preparados sus búnkeres allí llenos de latas de conservas y bebidas y aguantarán, supongo que lo que aguanten, porque con eso... Yo estoy con mi mujer, decía, mira, si hay una deflagración de esas, yo no tengo ningún interés por sobrevivir, ningún interés. Si a mí me destruyen la vida, esta vida es en la que vivo, ¿para qué quiero yo seguir viviendo o sobreviviendo? Pues seguramente conocen el libro de Leonardo Boff, Ecología, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, que fue precisamente publicado el mismo año que publiqué mi primer libro sobre ecologismo y cristianismo, que lo publiqué en gallego. Por cierto que el de Boff fue publicado en brasileiro, no faltaría más, y después se tradujo al castellano. El mío se tradujo a salterre, un poco reducido, pero tenía un título precioso que es un verso del himno gallego. Se titulaba Do teu verdor cinguido, en gallego, ceñidos de tu verdor. Qué preciosidad escriben los poetas gallegos. Pues Boff critica el antropocentrismo porque rompe la ley fundamental del universo, que es la de la solidaridad, la interdependencia de todos los seres. A uña de caballo pasamos al tercer punto, unas pinceladas sobre la Laudato Si. Sin duda, la Laudato Si es una encíclica única, no solo por el tema, sino, es decir, si Francisco publica la Laudato Si hace, ya no digamos 500 años, hace solo 300, lo quemarían en la hoguera. Seguro. El problema más grande que ha tenido el magisterio y la teología cristiana conservadora ha sido una cosmovisión como la que manifiesta la Laudato Si. La Laudato Si fue súper conocida, criticada y alabada por denunciar la destrucción ecológica, y está bien, ¿no? Está muy bien lo que dice, y encima Francisco tenía mucha información de primera mano. Es la ventaja de ser el capo de una organización mundial que es más mundial que la CIA, ¿no? Tiene más poder la CIA, pero organización mundial en el mundo es la Iglesia Católica, como todo mundo sabe. Entonces tiene figuras en todas partes. Entonces Francisco, con muy buen criterio, pidió informes a las iglesias, las distintas iglesias por todo el mundo, de Oriente, de Occidente, del Norte y del Sur, y le llegó una información realmente magnífica. Yo he tenido acceso a algo de eso, a lo que le mandó, por ejemplo, Boff, y mucho queda reflejado en las citas, ¿no? Entonces, hace una denuncia ecologista contra una visión marcada por el materialismo, y a los cristianos progres esto es lo que les fascina. Pero la Laudato Si es genial y revolucionaria, sobre todo por una cosmovisión nueva, que llama a una cosmovisión relacional, holista, no dualista, una ecoteología y una ecoespiritualidad. De hecho, esta cosmovisión nueva está manifestada en la encíclica por las expresiones más repetidas a lo largo del texto. La primera vez que yo recuerdo que dije esto en una conferencia, y yo cuando salió la Laudato Si, yo era profesor en una universidad de Colombia, en Bogotá, y recuerdo, claro, nada más salir, yo me la fui corriendo a comprar antes que saliera en tal, y recuerdo que me la leí en el avión, pues cuando vine para España para pasar unos días de descanso, y yo dije, pero esto es
con perdón, la leche. ¿Cómo un papa ha podido escribir esto? Esto es absolutamente maravilloso. Es decir, si Teilhard de Chardin levantara la cabeza y diría, esto es lo que yo decía y no me hicisteis puñetero caso. Y encima me considerasteis un hereje y tal, porque este texto que leíamos antes de Teilhard, de la relación de todo con todo, siempre sospechoso de panteísmo, esto es lo que más se repite a lo largo de la encíclica. Es decir, después de las palabras ecología, ecología integral, medio ambiente, las expresiones que más se repiten, 200 veces he contado yo, todo está conectado, todo está relacionado, todo está entrelazado, estamos interpenetrados, toda la realidad forma incluso la expresión mantra, ¿no? Un tejido sin costuras. Formamos parte de una comunión universal con la que estamos en una profunda interdependencia. Si releéis la Laudato Si, y yo os invito a, si la habéis leído, que la releáis, y si no la habéis leído, por 2 reales se consigue en una librería y en internet la tenéis de sobras, ¿no? Voy a leer, yo estoy mirando para el reloj, a leer alguna expresión. El número 138. Todo está conectado. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí y ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden considerar por separado. Así como los distintos componentes del planeta están relacionados entre sí, también las especies vivas conforman una red que nunca terminamos de reconocer y comprender. Bueno, leer esto en una encíclica papal y encima con este tipo de lenguaje, pues no me extraña que el Francisco resultara fascinante, ¿no? Todo está relacionado, todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas, etc. Todo está íntimamente relacionado, ¿no? En fin, la encíclica Laudato Si termina, como saben, con una llamada a una espiritualidad ecológica. Una espiritualidad que lleva un cambio de vida, que transforme la relación destructiva entre los seres humanos con el mundo del que forman parte, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un librito que publiqué hace unos años y que fundamentalmente lo que dice está recogido en este. Espiritualidad ecológica, una nueva manera de concebir a Dios y nuestra relación con Él en el mundo. No es solamente nuestra relación con el mundo, sino nuestra relación con Dios tiene que estar marcado por esta perspectiva ecologista relacional. Y entonces vamos con el último punto, a ver si en 7 minutos concluyo y así tenemos tiempo para el diálogo. Hacia una ecoteología y una ecoespiritualidad, una nueva manera de concebir a Dios y la relación con Él y con el mundo. Entonces, ¿qué entiendo yo? ¿Cuál es la clave de esta ecoteología y esta ecoespiritualidad? Por supuesto, teología y espiritualidad tienen que estar íntimamente unidas. Son maneras distintas de reflexionar sobre la realidad. La teología tiene su método, la espiritualidad, la mística, el suyo propio, pero creo que no se puede ser un buen teólogo sin ser aprendiz de místico, por lo menos, sin intentar ver, abrir el tercer ojo, ir más allá, porque solamente con el ojo empírico y con el ojo racional no se puede ver toda la realidad. La profundidad de la realidad solo se ve desde la apertura del ojo místico, el ojo contemplativo. Y esto es lo que interrelaciona ecoteología y ecoespiritualidad, buscando esta perspectiva relacional de toda la realidad. Una ecoteología que sepa que decir Dios es amor es manifestar que Dios es comunión, Dios es relación. Una de mis grandes batallas teológicas pacíficas, por supuesto, con algunos teólogos, es que la concepción más genial del misterio de Dios que tenemos los cristianos, que es la Trinidad, no saben qué hacer con ella. No saben qué hacer con ella. Y desde luego
un cristiano que niegue la Trinidad deja de ser cristiano automáticamente, porque el Dios cristiano es Padre, Hijo y Espíritu. Pues no saben el problema que tengo yo con algunos amigos que fueron maestros míos, porque no... En fin. Porque es que además es que a mí me fascina. La Trinidad no es el rollo de Nicea, la pelea a muerte, que si esto, que si tal, que si Arrio, todo eso de lo que yo he dado clases, sino que me fascina esta manera de concebir a Dios. Es una manera profundamente científica de concebir, si es que podemos decir, de concebir a Dios. Hay un libro, decías, de Paul Kingorne, no sé si lo conoces. Paul Kingorne era un gran científico inglés que se convirtió, y no solo se convirtió, sino se hizo teólogo, y entonces su concepción de la ciencia desde la física cuántica, la realidad como relación, intentó desde ahí elaborar su teología. Y este es un libro fascinante sobre la Trinidad, en el que colaboran científicos, teólogos, lo comprenden mejor los ortodoxos que los católicos. Una ecoespiritualidad ecosófica que sepa manifestar que el ser humano y toda la creación están llamados a la plenitud de la vida. Toda la realidad. El capítulo 8 de Romanos es genial, sobre todo porque llega a decir: la materia también está clamando por su realización, porque se siente oprimida y aplastada. Eso lo dice Pablo en Romanos, que normalmente cuando se lee todo lo de antes, que es el capítulo más denso, ¿no? Pero es decir, por eso Teilhard, que lo entendió perfectamente, hace el himno a la materia, que es absolutamente fascinante. Es el no va más, ¿no? No solo la vida, sino la materia inerte. Sumérgete en la materia, hijo de la tierra. A ver si me da tiempo a leer esto del himno a la materia. Entonces, dos palabras sobre una ecoteología y sobre una ecoespiritualidad. Entonces la teología trata de elaborar una concepción teológica a la altura del mundo presente y del pensamiento y la ciencia de hoy, acorde con la nueva ciencia, que es la ciencia de la complejidad, que tiene sus raíces en la cuántica, en la indeterminación, etc. No sé si conocen, quizás no, pero un libro de Ken Wilber, que yo fui el primer libro que leí de Ken Wilber, y después me encantó saber que a Ken Wilber era el libro que más quería, y eso que era el libro menos suyo. Se titula Cuestiones cuánticas, un libro de Kairos de hace 40 años o así, ¿no? Cuestiones cuánticas. Claro, uno dice, a lo de la cuántica. Lo que pasa es que tiene un subtítulo en letra pequeña que dice: escritos místicos de los más grandes físicos del siglo XX. Y entonces yo, cuando me encuentro ahora con un fisiquillo que dice que eso de Dios, lea Planck, Heisenberg, el mismo Einstein, que como saben decía que ciertamente la religión sin la ciencia está ciega, pero la ciencia sin la religión está coja. Por tanto, tienen que caminar unidos. Pero en los textos de Bohr, una maravilla. Y son los grandísimos físicos. ¿Cómo entendían que para comprender la profundidad de la realidad hace falta una espiritualidad, ¿no? Entonces necesitamos pasar del Dios separado del mundo. Por eso yo cuestionaba antes esto de cierta concepción de la trascendencia. Este Dios, por supuesto, que está arriba, monoteísmo absoluto, radical, el Padre que lo llena todo. No hay ni madre siquiera, porque esa dimensión femenina de Dios es de las culturas no sé qué y tal, ¿no? Que gobierna desde las alturas como monarca absoluto. Y frente a eso necesitamos pasar al Dios relación trinitaria, comunión solidaria, pura relacionalidad. Bueno, tengo ahí una cita de Ricardo de San Víctor que es fascinante, pero para otro momento. Entonces, la ecoteología supone una nueva manera de concebir a Dios y nuestra relación con Él. La teología habla sobre todo de Dios y lo que significa Dios para nosotros. Dios como salvación, como liberación, etc. Por tanto, una ecoteología, no puedo olvidar la segunda parte de esa palabra, ¿no? Entonces, una ecoteología supone una nueva manera de concebir a Dios y nuestra relación con Él. Eso significa, en primer lugar, pasar, como ya acabo de decir, del dominio del Señor al cuidado del jardinero, ¿no?
El espíritu despótico del ser humano sobre la tierra se ha basado en la imagen del Señor todopoderoso y dominador. Cuando con la Ilustración desaparece ese Señor todopoderoso y dominador, ¿quién queda? El hombre, sobre todo varón, poderoso y dominador. En este caso ya no el ser humano, ni la mujer, porque el que domina, el que tiene que dominar es el que tiene la cabeza bien amueblada y el que tiene poder y fuerza, que es el varón. Es tremendo. Y estas son las raíces de la filosofía contemporánea. Este tipo de antropocentrismo. Quitan a Dios, pero ahí me pongo yo. Bueno, ya saben lo de Nietzsche, ¿no? Es decir, yo no podría tolerar que exista un Dios y que no sea yo. El Dios realmente soy yo, el otro, mira tú, oye, son tonterías que dicen los cristianos, ¿no? Somos parte de la naturaleza y necesitamos una conciencia ecológica, una nueva manera de pensar el mundo viendo la realidad de forma complexiva, global, holística. Debe irse imponiendo la convicción de la interconexión existente entre todos los procesos jardineros. Adán era un jardinero. El pecado de Adán lo escinde no solo de su mujer, sino de ese jardín en el que vivía en paz. Una lectura de estos primeros capítulos de Génesis en esta clave da para otra conferencia bien bonita, la di en México hace en el mes de abril, me parece, y hoy pues qué manera de leer, pues, y eso que estaba con especialistas allí, biblistas y tal. Segundo lugar, pasar de una concepción monárquica de Dios a la de un Dios Trinidad, comunión solidaria, Padre, Madre, amante y amigo. Necesitamos recuperar a Dios como relación, comunión solidaria con todos y con todo. Dios no es un ser solitario, sino un ser solidario, comunitario. Ricardo de San Víctor, que tiene un tratado sobre la Trinidad genial, muchísimo mejor que el de Santo Tomás, aunque es menos conocido, lo conocemos los teólogos, pero otros no, él decía, si Dios es amor, tiene que ser relación, porque no hay amor sin relación. O sea, vamos a ver, ese padre absolutamente solo allí, se amaba, qué aburrimiento, ¿no? Menos mal que creó a los seres humanos para no aburrirse y tener a quien querer. Pues no, mire usted, si Dios es amor, es relación, comunión, interrelación. Eso es lo que quiere expresar esta idea, por una parte difícil, pero por otra yo cuando era cura de parroquia y le decía a las catequistas y los catequistas, pues a ver, ¿cómo tenéis que explicar la Trinidad? Uy, eso es muy complicado, muy sencillo. Enseñarle a los niños que Dios es amor. Eso significa la Trinidad. Dios es comunión de amor, nos mete a nosotros en esa relación de amor, ¿no? Entonces, en este sentido, los seres humanos tenemos que asemejarnos a Dios, no en un poder sobre la naturaleza, sino en la comunión con ella y una reciprocidad fomentadora. Y en este sentido, estas imágenes de Dios, porque todo lo que decimos de Dios son imágenes, Dios supera todas las imágenes, incluso la imagen del Padre, porque desde luego no tiene nada que ver o tiene poco que ver analógicamente con nuestra idea de Padre, y ya no digamos un niño que creció a base de bofetadas de padres. O le explicas de otra manera que Dios es Padre, o si era para ti la perra gorda. Dios es Padre, pero también Madre. La creación es la actividad maternal de Dios y la justicia es su ética maternal. La primera vez en toda la historia del magisterio eclesiástico en que salió algo que hoy nos parece tan evidente, que Dios es tan madre como padre, ¿saben dónde fue? En una notita a pie de página de una encíclica de Juan Pablo II. Yo creo que debió de tenerlo por ahí, porque una afirmación revolucionaria y que fuera solamente una notita a pie de página, sería que no se atrevía. Bueno, cuando yo daba clases de teología, algún alumno se me salió de clase cuando dije que Dios era tan madre como padre. ¡Qué barbaridad! El Padre es lo que nos ha enseñado, es el Padre nuestro, qué madre ni qué narices, ¿no? Pero hay otras imágenes que ayudan a esta concepción de Dios que parecen revolucionarias,
y que cuando uno lee la historia, sobre todo de la mística cristiana, no son tanto. Dios, una concepción de Dios como amante. El amante es la dimensión del eros, ¿no? Y claro, yo cuando encontré un texto de San Bernardo de Claraval que dice que me bese, no sé si creo que lo tengo por ahí, que me bese con el beso de su boca es la mayor expresión de la unión mística. Bueno, claro, lo dice el Cantar de los Cantares y los cristianos decimos que es palabra de Dios, por tanto debe de ser verdad, ¿no? Entonces, esta carga erótica está manifestada sobremanera en los escritos místicos de Teresa de Jesús o Juan de la Cruz, como sabéis. Dios como amigo, filía, encuentro en el que se alcanza una relación recíproca y libre. Concebir que estoy llamado a tener una relación con Dios recíproca y libre, hace falta tener una espiritualidad afondada. ¿Cómo va a ser recíproca y libre? Entonces, sin embargo, esta concepción de Dios como amigo, literalmente, es una experiencia también común para los místicos, igual la de Dios como amante. En fin, el mundo como cuerpo de Dios. Otra expresión en la teología súper sospechosa, como que el mundo, eso es panteísmo. Pues lean en la Laudato Si, a ver qué cantidades de panteísmo aparecen ahí, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta imagen, el mundo como autoexpresión material de Dios. Es decir, no es que Dios, hace el mundo. No, Dios está en el mundo. Dios está en la realidad profunda de todo lo que es, esa realidad material. Y eso es lo que canta maravillosamente Teilhard en el himno a la materia. En esa realidad profunda. Yo recuerdo a algún teólogo riéndose. Vittorino dice que los perros tienen alma. Y yo le dije, claro que tienen alma. ¿Cómo no van a tener alma? ¿Qué es el alma? El Espíritu de Dios en eso. ¿Acaso el Espíritu de Dios no está en los perros, y en las plantas, y en las piedras? Por supuesto que el Espíritu de Dios traspasa toda la realidad. Pero, no, el alma es una cosa nuestra, ¿no? Una ecoespiritualidad. La espiritualidad mística es la vuelta, como saben, hacia uno mismo, hacia el propio centro unificado, hacia la propia consciencia. Una mística auténtica es una experiencia integral de la realidad, una vida en plenitud. Es decir, ahí es donde el bueno de San Francisco, esto no lo tenía claro, necesitaba darse latigazos y hasta los hermanos le decían, pero hermano Francisco, no te maltrates tanto. Y es que la carne. Además de una buena experiencia espiritual, tiene una teología pésima, como le ocurre, por cierto, a San Juan de la Cruz. Cuando San Juan de la Cruz explica el cántico espiritual, es mucho peor que el cántico espiritual. Y lo hace bastante bien, pero ¿por qué? Porque la teología, que es razón, que tenía, no le permitía expresar bien lo que él había expresado de manera genial como poeta, ¿no? Es decir, a mí me gusta decir que Dios es el poeta. Poeta viene de poietes, creador, por tanto, literalmente, Dios es un poeta. Por tanto, la poesía expresa mejor que ninguna otra palabra la realidad divina. Completamente de acuerdo, ¿no? Entonces, esta experiencia mística exige tener muy abiertos los tres ojos del conocimiento, de los que hablé ya antes y que me encanta. Es otra cosa, algunos colegas teólogos me lo desprecian y yo cuando lo descubrí me pareció genial, ¿no? El ojo sensible empírico, el ojo racional y el ojo contemplativo, ¿no? Como han tenido abiertos los grandes místicos ecologistas. Francisco de Asís, la fraternidad cósmica, la pasión por una unión mística con Dios y todo el cosmos. Unión con Dios y todo el cosmos. No es que el cosmos sea de Dios. El Deus meus et omnia no es que omnia es de Deus, sino que Dios está íntimamente unido a toda esa realidad, forma parte de todo lo que es.
Y esa comunión es lo que expresa Francisco de Asís en el maravilloso Cántico de las Criaturas. Pues como saben, Francisco de Asís fue el poeta de un solo poema y el escritor de una sola obra. O sea, prácticamente lo único que nos ha dejado escrito. Pero el Cántico de las Criaturas es tan genial que está en las bases del idioma italiano. Es decir, el Cántico de las Criaturas y el Dante es el fundamento de una lengua. O sea, le salió tan bien, tan genial, porque de aquella todos cultos escribían en latín y los frailes y los curas más, y él dice, no, tengo que expresarlo en román paladino, en la lengua. Y le salió genial, realmente. En fin, fue pena que nos dejara algo más, pero bueno. Bien, Juan de la Cruz escribe en los comentarios al Cántico Espiritual, algunos buenísimos, os invito a leerlos. Por ser Dios todas las cosas, el alma y el bien de todas ellas, se declara la comunicación de este exceso por la semejanza de la bondad de las cosas. Cuando se une el alma con Dios, siente ser todas las cosas en Dios. La dimensión ecologista de San Juan de la Cruz es poco conocida. Yo recuerdo cuando lo escribí por primera vez en mi primer libro sobre ecologismo y cristianismo en el año, me parece que salió en el año 95. Para mí fue, y hay unos textos de carmelitas, comentarios sobre San Juan de la Cruz que son absolutamente franciscanos. Y lo que a lo mejor no sabéis es que el único autor cristiano que cita a San Juan de la Cruz en el comentario al Cántico de las Criaturas, ¿quién es? San Francisco de Asís. Es decir, no era casual, no es que yo ahora descubriera ahí el Mediterráneo, ya estaba ahí, algunos caímos en la cuenta. En fin, Teilhard de Chardin, quiero que exhale aquí mi amor por la materia y por la vida, y armonizarlo con la adoración única de la única, absoluta y definitiva divinidad. Otro texto de este volumen, Escritos del tiempo de guerra. Nuestra pobre e insignificante existencia forma un bloque con la inmensidad de todo lo que existe. En fin, una ecoespiritualidad supone conocimiento y amor. A Panikkar le gustaba hablar del hieros gamos, el matrimonio sagrado entre conocimiento y amor. Sin la unión entre conocimiento y amor, no solo no se hace buena teología, sino que no se hace buena filosofía, ni tampoco buena ciencia. Porque lo que uno lee en estos escritos místicos de los grandes físicos es lo que representa. Hay una obra de Raymond Panikkar que cuando salió durante tiempo tuve que leerla en alemán, después está en italiano. La traducción al español sería El amor, fuente originaria del universo. Es un librito que hacen entre Raymond Panikkar, filósofo, teólogo y científico, y Hans Peter Dirr, presidente del Instituto Max Planck de Múnich. De aquella, claro, ahora ya moriría, no lo he seguido. El amor, fuente del universo. Hans Peter Dirr no se declaraba una persona religiosa, pero decía, la materia en realidad está consolidada por el amor. Esas relaciones cuánticas de las que hablan los físicos cuánticos, eso que lo une, que une toda esa realidad, es el amor que está, bueno, son menos cuarto, voy a dejarlo. Pues esto es lo que os invito a que quedemos. Conocimiento y amor para saber situarnos en la realidad como lo que es. Un tejido sin costuras, pura relación, amor de unidad a dual con todo. Bueno, pues gracias por venir y por oírme. Yo creo que ha sido fantástico todo lo que nos has dado. Bueno, información para revisar la conferencia, como la hemos grabado, volverla a escuchar y tomar nota. Tenemos ahora un tiempo para pequeñas preguntas. Yo sí, como tenemos poco tiempo, quizás 15 minutillos,
Tendríais que ser muy breves en vuestra pregunta o comentario y muy breves también en la respuesta para dar pie a todo. Si alguien tiene alguna pregunta. Muy breve. Pero, claro, quiero también de paso plantear una convicción profunda mía. A ver, no es tanto teológica, casi sería sociológica. Vamos a ver. Yo tengo la sensación de que estamos literalmente ante el nacimiento de una espiritualidad universal. Evidentemente las religiones van a seguir, vale, las tradiciones yo diría, pero yo quiero saber, Vitorino, ¿qué piensas del parto, que yo creo que viene, de una espiritualidad universal que no va a hacer desaparecer las religiones, pero las va a relativizar dentro de ella, dentro de esa espiritualidad universal, que realmente, a ver, me hace llamar profeta, por ejemplo, se lo he dicho a amigos jesuitas, un profeta de la nueva espiritualidad, Attelard de Chardin, pero también llamaría profetas de la nueva espiritualidad a una serie de personas que has mencionado. Me limitaría a los recientes, porque los antiguos eran visionarios de esto, pero ahora hay profetas de una nueva espiritualidad universal, que no va a ser el cristianismo solo, ni el hinduismo solo, aunque eso no va a desaparecer, va a ser eso. Sí, dos palabras. Una de las razones por la que hablo, como es evidente, con pasión de esto, es porque estamos en un kairos, en un momento adecuado de la historia. Cuando dicen este mundo moderno es estúpido, no sé qué, nunca hemos estado en un momento en el que el encuentro entre ciencia, filosofía y religión, espiritualidad, se haya dado tanto como este. Por eso las posturas reduccionistas obtusas me enervan. Necesito aspirar profundamente y buscar esa armonía que busco para no reaccionar. Es decir, estamos en un momento en que ningún tipo de reduccionismo es posible y es honesto. La relatividad de todo lo que es. Yo defiendo profundamente el valor de las religiones. Hay colegas míos que dicen, no, las religiones se acaban y si tienen que acabarse, y ya no digamos la idea del Dios personal, y yo, en absoluto. Porque lo que vale es la espiritualidad. Y yo digo, lo que vale es la espiritualidad, sí. Y las religiones, si no son cada vez más espirituales, si no ayudan a una experiencia mística, que no es solo cosa de monjes rarísimos, sino que en la realidad, en la ciudad, en la casa, se puede vivir una experiencia mística, las religiones no valen para nada. Pero las religiones han sido a lo largo de la historia y son ahora también un cauce para esa espiritualidad. Un cauce sobre todo para los más pobres. Yo me gustaba decir cuando se criticaba la parroquia, porque lo bueno eran las comunidades y tal, no sé qué. Las comunidades de base, sí, yo formo parte de una en este momento, bien. Pero la parroquia es ese espacio al que cualquiera puede ir. Si es más espiritual, menos espiritual, ahí se recibe a todo el mundo. Y por eso son necesarias. Y la gente sencilla del pueblo va a vivir una espiritualidad sana y buena si tiene la suerte de encontrarla en la parroquia, en la religión. Es decir, el cristianismo no desaparecerá, seguro. El islam no desaparecerá, seguro. El judaísmo no desaparecerá, seguro. El budismo no desaparecerá, seguro. El jainismo, el taoísmo, el shinto, no desaparecerá, seguro. Eso estoy completamente convencido. Me puedo equivocar, evidentemente. Yo no tengo la verdad absoluta. Pero en mi visión hoy de la realidad, en mi repaso a lo que significan las religiones, a lo que aporta la ciencia, la psicología, etc., yo creo que lo sano es el encuentro, la búsqueda de la armonía en la diversidad. El libro mío que yo creo que ha tenido más éxito es un libro que se titula, precisamente salió hace unos 10 o 12 años, se titulaba La búsqueda de la armonía en la diversidad.
y era sobre diálogo ecuménico e interreligioso, y para mí, ahí estaba la clave. La armonía en la diversidad. ¿Qué significa el ecumenismo? Todos otra vez unidos con un solo papa. Nunca en la vida. No solo nunca en la vida, sino que además, yo digo, es malo. Negar la riqueza que han representado las distintas confesiones evangélicas, ortodoxas, etc. Destruir eso porque la ONU es en absoluto. Como yo digo muchas veces, además de que no puede ser, es imposible y hasta es malo, ¿no? Y yo recuerdo una frase de Juan Pablo II que decía él: yo sé que yo soy el mayor problema para el ecumenismo. Bueno está que lo reconozcas. Es decir, o el Papa relativiza su autoridad porque no es nada absoluto, o si no, la Iglesia Católica no tiene futuro. ¿Alguna otra pregunta? Oye, vamos a ver, hay una frase con la que has empezado, que es que todo esto está interrelacionado. Yo eso nunca me lo he creído, ni creo que valga para nada, ni creo que sea real. Eso que se dice, si el vuelo de una mariposa en el que me influye a mí, no me influye para nada. Que se muere un chino en China, a mí me es lo mismo. Es decir, que eso no tiene ninguna consecuencia práctica. Bueno, así lo veo yo. Es una frase de esas bonitas que se dicen que no ni es realista ni sirve para nada. Ni siquiera vale para fundamentar todo lo de la espiritualidad ecológica que puede venir de otros caminos. Bueno, pues daba para otra. ¿Tú sabes de quién es eso del efecto mariposa? De un meteorólogo norteamericano. O sea, no es que dijo, una frase bonita que sale en la espiritualidad. No. Él vio la relación que había, como las alteraciones del tiempo, que es más o menos previsible, pero en el fondo es imprevisible, es precisamente por la interrelación que hay de todo con todo, no solo en la naturaleza, sino en el cosmos. Es decir, de un científico. A mí me vale porque me cuadra con esta armonía que os decía ahora al final entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad y la religión. O sea, lo que destruye al ser humano y lo que más daño ha hecho en toda la historia de la humanidad es precisamente la ruptura de la armonía. La ruptura de la armonía, el desequilibrio, el enfrentamiento. Si yo comprendo que el otro es parte de mí, y eso ya lo decían en la Altera Pars Mei, si yo comprendo que el otro es parte de mí, es que es incluso irracional que yo destruya al otro. El problema es comprenderlo de verdad, hacerlo mío. Ese es el papel de la espiritualidad. Es decir, yo soy muy consciente de mis contradicciones, ¿no? Y lo que pasa es que sé bien lo que quiero, cuál es mi objetivo, pero constantemente estamos amenazados de esa ruptura de la armonía, de esa ruptura del equilibrio. Y cuando la base de la realidad es esa armonía, si no, el cosmos no existiría, la humanidad desaparecería. Bien, esto es... Pues yo pienso que vamos a concluir aquí. Creo que ya es más o menos la hora, y también, por si alguno de vosotros tenéis interés en los libros, yo quiero darte las gracias, Victorino, por haber hecho este esfuerzo y por darle sustancia digamos, ideológica y espiritual a algo que está en el aire, es decir, en la idea de ser todos uno y de trascender la idea, digamos, antropocéntrica del universo y de buscar más armonía con el universo y ser parte de un todo. Entonces, gracias a todos por los que habéis venido aquí esta tarde. Y sin más, pues concluimos aquí. ¿Me permites? Sí. Hay dos libros ahí, digo, porque ha venido el librero para vender libros y yo me gustaría que tuviera
manera legítima de ganarse la vida. Aparte de eso, pues mi mayor pago normalmente cuando escribo es que me leáis. Entonces hay dos libros, uno hacia una ecoteología, que es el que tiene fundamentalmente las ideas estas que aquí he expresado, y hay otro que se titula La mística en las religiones no cristianas, el reto de la no dualidad. Aquí me acerco más bien a lo que es la espiritualidad, la experiencia mística, con una voluntad sobre todo de aprender. No sé quién me comentaba, Vicente Merlo, un amigo mío, experto en el pensamiento oriental, me decía, oye, me ha encantado tu libro, pero yo creí que ibas a criticar el hinduismo, la cábala, el sufismo. Dije, no, yo quiero aprender de ella. Y lo que intento expresar ahí es lo mucho que yo tengo que aprender eso para una espiritualidad y tal. Bueno, pues esto es lo que trata este segundo libro. Pues muchas gracias.